Buen día. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el sector externo y la política comercial. Con esta clase vamos a terminar el análisis de las tres grandes políticas: la monetaria, la fiscal y la comercial. La próxima clase hablaremos de cómo se forma el equilibrio macroeconómico con la demanda y la oferta agregada, donde estas tres políticas juegan un rol fundamental. Y dejaremos para la última clase de nuestro curso de Introducción a la Economía el análisis del crecimiento de largo plazo. En esta oportunidad vamos a hablar de las exportaciones e importaciones, elementos fundamentales de la relación de nuestro país con el resto del mundo. Luego vamos a comentar los flujos de capitales. Y después, en la tercera parte, vamos a hablar cómo se determina el equilibrio del tipo de cambio. Vamos a analizar la oferta y la demanda por dólares en nuestro país. Después vamos a entrar a analizar brevemente, de una manera contable, las cuentas externas, para entrar al análisis de la política comercial antes de ver un caso práctico de cómo se determina el tipo de cambio. Recordemos que el sector externo juega un rol fundamental en la determinación del producto y de las transacciones en nuestra economía. Las relaciones del sector externo con las empresas y con las familias es fundamental. El gobierno va a actuar también y puede gravar las transacciones, como lo vamos a analizar, que tienen las empresas y las familias con el sector externo. Pero grava a estas unidades, grava a las familias y grava a las empresas. Entonces, si una familia consume un bien importado, el gobierno puede ponerle aranceles. Si hay inversiones del extranjero en el país y forman empresas, van a estar gravadas con el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, esas son las relaciones que vemos dentro de nuestro flujo de renta que tenemos. Muy bien, empecemos entonces a hablar de las exportaciones e importaciones. Las exportaciones son todos los bienes y servicios que nosotros producimos internamente y lo mandamos afuera, lo consumen fuera de nuestro país. Las importaciones, por el contrario, son todos los bienes y servicios producidos afuera y que nosotros consumimos internamente. Ese consumo puede ser por el lado de las familias, bienes durables, bienes finales, ¿no? Un televisor, algún tipo de producto, ropa, alimentos, ¿no? O puede ser consumido por las empresas. Son bienes intermedios que necesitan para su producción o bienes de capital para poder realizar todo el proceso productivo. Las exportaciones netas, que es lo que al final afectan nuestra demanda agregada, recuerda en la clase 9, serán entonces la diferencia entre el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Si nosotros tenemos, ¿no?, mayores exportaciones, hablamos de superávit comercial. Si tenemos mayores importaciones, hablamos de déficit comercial. ¿Quiere decir que el superávit es mejor que el déficit? No necesariamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una economía en fuerte crecimiento, con fuerte inversión privada, y para poder llevar adelante estos esfuerzos requerimos importar maquinaria y equipo. Quiere decir que nuestras importaciones van a ser mayores a nuestras exportaciones. Eso puede afectar el tipo de cambio, lo vamos a ver más adelante, pero lo que vamos a tener es una capacidad productiva mucho más grande en el futuro. Y ese aumento de capacidad productiva va a ser suficiente para pagar la deuda que podamos tener por haber realizado estas importaciones. Ahora bien, si estas importaciones o este aumento de importaciones no viene por inversión productiva, sino viene por un gasto público en exceso, un boom de consumo, esto no va a durar
mucho tiempo va a tener un impacto negativo y no nos va a hacer ningún bien como sociedad, ¿no? Entonces, no necesariamente el déficit comercial es malo. Hay que ver cómo se está originando este déficit comercial y ver que en el mediano o largo plazo debemos regresar hacia un equilibrio. Hablemos ahora de los flujos de capitales. Tenemos tres grandes tipos, ¿no? La inversión extranjera directa, la inversión de portafolio o cartera y los préstamos o créditos que recibe nuestro país. La inversión extranjera directa quiere decir que hay residentes extranjeros que deciden venir y montar una empresa aquí en nuestro país. Entonces están trayendo su plata y están, ¿no?, poniendo una fábrica o comprando activos que tenemos en nuestro país para producir localmente. La inversión extranjera de portafolio o de cartera asume que el residente extranjero lo que está haciendo es comprando acciones, por ejemplo, ¿no? Entonces no es que decide producir, montar toda una empresa y producir cerveza o gaseosas, es que compra las acciones de Bacus, por ejemplo, en la bolsa de valores, ¿no? Entonces eso es una inversión mucho más pasiva, más financiera, menos pensando en el largo plazo. La diferencia respecto a la inversión extranjera directa es básicamente que la inversión extranjera directa mira el largo plazo del país. La inversión de portafolio lo que hace es mirar las condiciones de corto plazo. Es mucho más volátil y así como entra puede salir, ¿no? Y esta volatilidad de estas inversiones te puede generar volatilidad en el tipo de cambio que no es muy buena. Y finalmente tenemos los préstamos que recibimos, tanto como sector público como sector privado, ¿no? Entonces, el gobierno puede tomar un préstamo del Banco Mundial, por ejemplo, para hacer inversiones de infraestructura, ¿no? O una empresa peruana puede tomar un crédito de un banco extranjero o emitir bonos en el exterior y con ese dinero puede realizar sus proyectos de inversión, ¿no? Entonces son estos tres grandes tipos de flujos de capitales que nosotros vemos, ¿no? La salida neta de capitales tiene que ver con la comparación que hacemos entre las compras de activos extranjeros que realizan los peruanos menos la compra de activos nacionales realizadas por residentes extranjeros, ¿ya? Entonces, si yo decido invertir en el exterior, en cualquier tipo de inversión, ¿no? O poner una empresa o comprar acciones de IBM en la bolsa de Nueva York, estamos sacando plata del país, estamos sacando dólares de nuestro país. Aumentan nuestros activos en el exterior. Si un extranjero decide comprar activos en Perú o, ¿no?, dar un préstamo a una empresa peruana, entonces han aumentado los activos, ¿no?, de los extranjeros en el país, ¿no? La diferencia de estas dos variables nos da la salida o entrada de flujos de capital. ¿Es bueno o es malo tener salida neta de capitales? Depende. Si lo que tenemos en el país es un escenario de alta incertidumbre y yo no quiero ahorrar en el país y quiero ahorrar en el extranjero, es lo que nos pasó en el 2021 cuando tuvimos gran crisis política en el país, entonces eso es negativo. Si yo tengo un proceso de inversión de capitales peruanos en el extranjero y estamos comprando empresas en países vecinos, entonces esa salida de capitales lo que nos va a generar en el futuro es un flujo positivo para agentes peruanos, para empresas peruanas. Entonces esa salida de capitales no es negativa, es positiva por los impactos que vamos a tener. El caso de Japón es muy interesante. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza un proceso de crecimiento muy grande. Para eso necesitaba recursos del exterior. Entonces hubo mucha inversión extranjera directa en Japón.
había muchas importaciones, su cuenta corriente era negativa por el alto volumen de exportaciones, y después Japón, una vez que logra un desarrollo importante, empieza a exportar capitales. Entonces, Japón al inicio tenía flujos positivos de capitales a su país y después tenía flujos negativos porque empezó a invertir fuera de Japón. Los japoneses invertían fuera de Japón, ¿no? Entonces, este es un proceso, ¿no?, de crecimiento en el largo plazo positivo, donde los flujos de capitales cambian de orientación, positivos en un momento para el Japón y negativos después porque empezaron a invertir fuera de su país. ¿Cómo se determina el tipo de cambio, ¿no? En este gráfico podemos ver la evolución de nuestro tipo de cambio desde el 2007 hasta 2024, ¿no?, los primeros meses del 2024. Las barritas son las intervenciones del Banco Central. El Banco Central puede comprar o vender dólares en el mercado. ¿Por qué hace esto el Banco Central? Porque no quiere volatilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio afecta, por un lado, a las variables financieras, porque dependiendo del tipo de cambio yo puedo tener mayores retornos y esto afecta a los flujos de corto plazo especialmente, pero también tienen un impacto sobre nuestro sector real, sobre nuestras empresas que están exportando al exterior o nuestras empresas que importan bienes del exterior y necesitan estos insumos para producir localmente. Entonces, no es buena la volatilidad. Tampoco podemos controlar el tipo de cambio en el largo plazo, pero sí reducir la volatilidad, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en la parte izquierda del gráfico, al inicio de la serie, cuando hay una caída del tipo de cambio porque la economía venía creciendo muy fuerte, había muchas inversiones, venían capitales del exterior al país y entonces el tipo de cambio empieza a apreciarse, empieza a caer. Y no queríamos que esto sea muy, muy agudo. Entonces el Banco Central empieza a comprar dólares para evitar que el tipo de cambio se desplome, se aprecie significativamente. Viene la crisis de finales del 2008, inicios del 2009, y los capitales empiezan a salir del país y el tipo de cambio empieza a subir. Y entonces ahí el Banco Central cambia su política. Y en vez de comprar dólares en el mercado, empieza a vender dólares. Pone oferta para que el tipo de cambio no se nos dispare. Y ustedes pueden ver a lo largo del gráfico los distintos cambios que ha tenido el Banco Central en el mercado, ¿no? Cuando hay fuerte tendencia de apreciación, sale a comprar dólares para poner demanda y evitar que el tipo de cambio caiga. Cuando la situación se revierte y hay procesos de depreciación acelerada, el Banco Central sale y empieza a vender dólares, pone oferta de dólares para evitar que suba excesivamente, ¿no? Repito, todo esto se hace para evitar volatilidad, no para controlar el tipo de cambio en el largo plazo. Tipo de cambio nominal, que es lo que nosotros observamos en el mercado, es la relación entre dos monedas, ¿no? Nosotros compramos un dólar con 3.8 soles. En Chile tienen su moneda local, en Colombia tienen su moneda local y ellos tienen pesos que utilizan para comprar dólares. Ese es su tipo de cambio de la moneda chilena frente al dólar, ¿no?, o al euro, por ejemplo, ¿no? El tipo de cambio real es distinto. El tipo de cambio real toma en consideración cómo están la canasta de precios de las economías. Para calcular el tipo de cambio real, tenemos que ver el tipo de cambio nominal multiplicado por el índice de precios del exterior, dividido por el índice de precios locales de nuestro país. Eso lo que nos va a dar es una idea muy clara de qué cosa vale más, afuera o adentro, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, nuestro tipo de cambio nominal es esta relación monetaria de cuántos soles necesitamos para comprar dólares. Nuestro tipo de cambio real lo que nos dice es qué tan caro es un producto afuera versus localmente.
Y vamos a utilizar el ejemplo de una hamburguesa, ¿ya? Una hamburguesa en Estados Unidos nos cuesta $3. En Perú nos cuesta 10 soles. A un tipo de cambio nominal de 3.8 soles por dólar, vamos a tener entonces un tipo de cambio real de 1.14. Esto quiere decir que la hamburguesa en Perú es 14% más barata que si la compro en Estados Unidos. Esto nos da una idea de la competitividad de nuestro país. Tenemos procesos de apreciación de tipo de cambio nominal, o sea, caída de nuestro tipo de cambio que observamos de 3.8 a 3.5, pero el tipo de cambio real mide la comparación del poder de compra. Entonces, si tenemos fuerte inflación afuera en Estados Unidos y la inflación en Perú es más bajita, a pesar de la caída del tipo de cambio nominal, de la apreciación nominal, nuestro tipo de cambio real puede estarse depreciando. Es decir, podemos ser más competitivos en términos de qué tan baratos son nuestros productos, ¿ya? Entonces es importante para el tipo de cambio real el nominal y la relación de precios entre Estados Unidos y Perú, ¿no? O entre los socios comerciales y Perú. La revista The Economist publica un índice que llaman el Big Mac por las hamburguesas de McDonald's y compara cuánto cuesta en términos relativos las hamburguesas en todos los países del mundo. Y es un índice que nos indica qué tan competitivos son los países, ¿no? Ustedes pueden ver en este gráfico que siendo el benchmark Estados Unidos, el comparador Estados Unidos, está en 0. Y tenemos países europeos donde una hamburguesa cuesta mucho más, necesitamos mucho más dólares en Noruega o en Suiza para comprar hamburguesas que en Estados Unidos. Y al otro lado, al lado derecho, tenemos los países donde las hamburguesas son mucho más baratas, ¿no? América Latina y en Asia, ¿no? En algunos países de Asia, como Taiwán, por ejemplo, la hamburguesa es muchísimo más barata que en Estados Unidos y por comparación también que en otros países de América Latina. El tipo de cambio tiene un mercado, ¿no? Como cualquier bien o servicio. Hay un mercado donde hay demanda de divisas y hay oferta de divisas. La oferta de divisas en el mercado cambiario está constituida por todo lo que nos genera dólares en el país. Nuestras exportaciones, la entrada de dólares por inversión extranjera directa, los bonos que colocamos, tanto públicos como privados, todo eso genera que entren dólares al país, ¿no? Los turistas que vienen al país, ¿no? Todo eso genera dólares. Y nosotros necesitamos dólares también para importar, ¿no? Entonces, estas importaciones están en el lado de la demanda. Cuando tenemos que pagar los créditos que hemos tomado del exterior o devolverlos, también demandamos dólares para mandarlos al extranjero. Cuando hay una empresa extranjera que ha generado utilidades y quiere mandar sus dividendos al exterior, también necesita dólares, ¿no? Entonces el Banco Central, si ustedes recuerdan la primera lámina que vimos en esta serie de determinación de tipo de cambio, el Banco Central va a entrar en este mercado. Cuando salen a comprar dólares, impactan a la demanda, ¿no? Cuando salen a vender dólares, impactan a la oferta. Y de nuevo, ¿por qué lo hacen? Porque no queremos volatilidad de tipo de cambio. Contrarresta movimientos de corto plazo nomás, ¿ya? Cuando tenemos una caída del tipo de cambio, hablamos de una apreciación del tipo de cambio. Cuando tenemos un aumento del tipo de cambio, hablamos de una depreciación del tipo de cambio, ¿ya? Ahora bien, nosotros tenemos distintos regímenes cambiarios. El Banco Central puede tener, ¿no?, un régimen totalmente flexible donde no interviene. Puede ser un régimen fijo donde dice el tipo de cambio es 3.5 o 3.8 y no se va a mover. Entonces, todo el sector privado va a ir al Banco Central a pedirle dólares o a venderle sus dólares a ese tipo de cambio, ¿ah?, que está fijo por decisión de política.
O puede ser régimen de flotación sucia administrado, donde el Banco Central interviene, ¿no? Como es el caso de Perú. En este caso intermedio de flotación sucia puede ser, ¿no?, con administración, con reglas fijas, ¿no? Puede decir, por ejemplo, yo voy a intervenir en función de cómo va la inflación relativa, o puede ser en función de las circunstancias del mercado cambiario, que es nuestro caso, ¿no?, más pegado hacia lo flexible. Cuando estamos en un régimen fijo de tipo de cambio, y el tipo de cambio se mueve por decisión del gobierno, entonces ya no hablamos de depreciación, hablamos de devaluación, ¿ya? El tipo de cambio lo mueve el gobierno por una decisión. Se han quedado sin dólares, tienen que mover el tipo de cambio. Si decide, por el contrario, bajar el tipo de cambio porque hay demasiados dólares, entonces se habla de una revaluación, ¿ya? Entonces, estos distintos nombres para los movimientos de tipo de cambio dependen si estamos en un régimen flexible, ahí hablamos de depreciación, apreciación, o si el régimen es fijo, ahí hablamos de devaluación o revaluación. Y aquí podemos ver unas figuras en las cuales tenemos los distintos regímenes, ¿no? Fijo en el lado superior izquierdo, donde se mueven de manera discrecional en función de las decisiones de política, ¿no? Y en el lado derecho, superior derecho, comparamos el régimen chileno y peruano, donde vemos un régimen chileno bastante más flexible que el peruano, ¿no? En el peruano hay más administración de tipo de cambio, hay más flotación sucia, ¿no? Y en la parte inferior vemos claramente cómo tenemos un régimen muy flexible. Un tema fundamental es cómo impacta el tipo de cambio a la actividad económica. ¿Qué pasa si el tipo de cambio aumenta, si tenemos una depreciación? Si tenemos una depreciación de nuestro tipo de cambio, vamos a impulsar a nuestras exportaciones. Vamos a reemplazar a los bienes finales que traemos por bienes finales locales. Entonces, este es un impacto positivo sobre la economía, aumenta nuestra demanda agregada. Pero hay impactos negativos también, y estos vienen por dos canales. El primer canal es un canal real. Nosotros necesitamos maquinaria y equipo para nuestras inversiones, nosotros necesitamos importar bienes intermedios para producir localmente, y entonces si el tipo de cambio sube, lo que vamos a tener es un aumento en el costo de estos bienes. Eso se va a trasladar a los costos a los consumidores. Este aumento afecta nuestro ingreso real disponible y esto puede tener un impacto negativo, ¿no? Ese es el canal real, pero hay otro canal financiero que ocurre o que opera cuando nuestras empresas tienen deudas en dólares. Y no las empresas exportadoras, sino las empresas que venden en el mercado local. ¿Qué pasa si tienen deudas en dólares? Cuando el tipo de cambio sube, su deuda se incrementa proporcionalmente. Y entonces tienen que pagar más soles por esos intereses. La devolución de ese préstamo en dólares implica más soles. Y entonces el banco se preocupa y puede restringirle la cantidad de crédito. O le puede exigir más garantías y encarecerle aún más el crédito. O simplemente negarle el crédito, porque la devaluación ha aumentado su deuda en soles, disminuido su patrimonio. Y este canal es claramente negativo, ¿no? ¿Qué cosa pesa más? Eso depende de la proporcionalidad. En el gráfico de la derecha mostramos qué ocurrió a finales de los 90. A finales de los 90 hubo una crisis, una sucesión de crisis, ¿no? Primero, la crisis asiática en el 97, después la crisis rusa en el 98, que fue la más dura, y después la crisis brasilera en enero del 99. El tipo de cambio sube fuertemente. Y hubo una caída dramática de la inversión privada en nuestro país. ¿Por qué? Porque teníamos un alto grado de dolarización de las deudas de empresas peruanas. Y esto nos impactó negativamente.
si ustedes quieren ver, ¿no?, de una manera esquemática, tenemos en el lado derecho la hoja de balances del banco, en el lado izquierdo los estados de ganancias y pérdidas de las empresas y en el centro el balance de las empresas. Entonces, si una empresa toma deuda en dólares, su pasivo está en dólares, cuando hay un movimiento en el tipo de cambio, su deuda sube. Esto le va a generar más costos, estamos pagando más por nuestras importaciones, nos va a generar más gastos, estamos pagando más intereses y repito, ¿no?, si tenemos que devolver el crédito, necesitamos más soles para devolver ese crédito. Las ventas pueden caer también por este impacto negativo en toda la economía. Resultado, la utilidad disminuye, afecta a nuestro patrimonio. Como esto es sistémico, es decir, son varias empresas, un gran porcentaje de empresas en nuestro país, va a afectar también la calidad de activos que tiene el banco. Por lo tanto, afecta también el patrimonio del banco. Y entramos en un círculo vicioso de deterioro patrimonial. Esto es lo que se llama el efecto hoja de balance, que en nuestro país nos afectó mucho a finales de los 90, ¿no? Luego se hace en la siguiente década un esfuerzo para desdolarizar los balances de las empresas y pasar deudas en dólares a deudas en soles. Todavía seguimos siendo una economía con un alto porcentaje de sus deudas en dólares. Veamos ahora cómo se componen las cuentas externas, ¿no? Cuentas externas, entonces, es un registro contable de todos los dólares que entran y todos los dólares que salen según las diversas modalidades. En la balanza de pagos tenemos la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. La cuenta corriente registra todos los dólares que entran y salen por transacciones comerciales, por pago de servicios, ¿no?, por renta y transferencias. La cuenta de capital registra las transferencias de capital y compra de activos no financieros no producidos, ¿no?, derechos de autor, patentes. Y en la cuenta financiera se registra todos los cambios en los activos y los pasivos de residentes y no residentes, ¿no? Y como vimos al inicio, básicamente estábamos hablando de inversión directa extranjera, inversión de cartera y préstamos y crédito. Aquí tenemos un ejemplo de la balanza de pagos donde registramos contablemente todos los dólares que entran y salen del país. El resultado de nuestra balanza de pagos quiere decir que tenemos más reservas, más dólares en el Banco Central o menos dólares si es que es negativo. Si es positivo, acumulamos dólares. Si es negativo, ¿no?, perdemos dólares en las reservas internacionales. Si nosotros exportamos cobre, entonces son exportaciones y eso va en la cuenta corriente, en la balanza comercial. Si nosotros importamos un televisor, eso va con número negativo como importación, también afecta la balanza comercial. El turismo lo registramos en servicios, por ejemplo, ¿no?, la entrada de turistas extranjeros o el turismo que hacen los peruanos en otros países. Si nosotros, ¿no?, vemos que Sauder, por ejemplo, manda sus dividendos a México, eso lo registramos en salidas de capitales de ingreso primario. Si hay familias peruanas que tienen familiares viviendo en el exterior y les mandan dólares, le mandan euros a sus familiares peruanos, eso lo registramos como remesas del exterior, ¿no? Eso va en la cuenta corriente. En la cuenta financiera vemos estos cambios en activos y pasivos, ¿no?, tanto el sector público como sector privado que ya hemos comentado, ¿no? Ahora bien, si ustedes recuerdan, en nuestra clase número 9, donde veíamos la determinación del PBI, teníamos, ¿no?, nuestra demanda, que es consumo, inversión, gasto de gobierno, aquí el gasto lo hemos sacado, consumo, inversión, más exportaciones netas. Eso es nuestro PBI. Pero nosotros sabemos que no podemos contar para nuestro PBI con lo producido por empresas extranjeras que están en el Perú. Entonces, para obtener el Producto Nacional Bruto, tenemos que quitarle eso.
¿no? Y estos son los pagos netos a los factores externos, ¿no? Netos, porque si tenemos empresas peruanas produciendo en Chile o en Argentina, eso sí hay que considerarlo como Producto Nacional Bruto, ¿ya? Entonces, le quitamos esa parte. Después, hay que considerar todas las remesas que recibimos, todas las transferencias del exterior que recibimos. Y eso también lo incorporamos para tener el ingreso nacional disponible. Y finalmente podemos reordenar esta ecuación para ver, ¿no?, nuestro déficit de cuenta corriente, que lo consideramos ahorro externo, ¿ya? Esto es nuestro ahorro externo que nos permite, por ejemplo, poder financiar aumentos importantes de inversión, maquinaria y equipo que estamos importando, ¿ya? Y esto tiene que compararse con el ahorro interno que está del otro lado, ¿no? El ingreso nacional disponible menos nuestros gastos es nuestro ahorro interno. Por el lado de la cuenta financiera hay que tomar en consideración lo público y lo privado, ¿no? En lo público fundamentalmente hablamos de el endeudamiento externo, ¿no? Eso es necesario para financiar nuestras inversiones en infraestructura, que son muy relevantes. En el lado privado tenemos los movimientos de corto plazo, los movimientos de largo plazo y bonos, ¿no? Para los activos financieros importa mucho las condiciones de arbitraje que pueden existir, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una tasa de interés internacional para los bonos norteamericanos a 10 años, hay una expectativa de devaluación o de movimiento de nuestro tipo de cambio, ¿no? Y hay un spread de riesgo porque el país tiene mayor riesgo que Estados Unidos. Entonces, eso nos va a dar cuál es el nivel de tasa de interés local. Si no hay expectativa de devaluación importante, entonces solo nos fijamos en el spread y en la tasa de referencia internacional, ¿no? Un bono peruano a 10 años tiene que ver el bono norteamericano a 10 años para ser comparable, ¿no? Por eso es muy importante en las transacciones internacionales este nivel de spread. Y esto se relaciona directamente con lo que conversábamos la clase pasada sobre la sostenibilidad de las cuentas fiscales. Si hay confianza en que el gobierno va a pagar sus deudas, entonces el spread es bajito y por lo tanto tenemos que pagar poco en exceso frente a la tasa de interés internacional. Cuando nosotros tenemos un régimen de tipo de cambio flexible, totalmente flexible, el Banco Central no interviene. Entonces, al no intervenir, la entrada de flujos y la salida de flujos nos va a llevar a un tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Si el Banco Central interviene, ¿no?, ya sea en un régimen fijo o de flotación sucia, entonces vamos a tener variaciones en reservas internacionales. Las reservas internacionales van a ser distintas. Igual, a pesar de que podamos tener un régimen totalmente flexible, siempre es bueno tener algo de reservas, porque puede haber un shock externo inesperado que afecta severamente a nuestro país. Se nos desploma, por ejemplo, nuestro producto, nuestro commodity de exportación, y entonces nuestro tipo de cambio saltaría de manera dramática y eso no es bueno. Entonces utilizamos estas reservas para suavizar esa volatilidad, ¿no? Y lo hacemos de una manera muy discrecional, ¿no? Pero en general, contablemente, cuando estamos en régimen flexible, no hay cambio de reservas, porque el tipo de cambio se va a mover de tal forma que los dólares que salen son iguales a los dólares que entran. Y si manejamos el tipo de cambio, vamos a tener cambios en reservas internacionales. Aquí les presento de nuevo la balanza de pagos del país separado en cuenta corriente y en cuenta financiera, pero ya no en términos del PBI, sino en dólares. Entremos ahora a conversar de política comercial, ¿no? En primer lugar, política cambiaria básicamente es tipo de cambio debe reflejar las condiciones de largo plazo en el mercado, ¿no?
Buscamos que la oferta y demanda determinen el largo plazo. Pero se evita la volatilidad excesiva a través de intervenciones en el mercado, ¿no? Eso como política cambiaria, objetivos de política cambiaria. Podemos tener una política cambiaria con tipo de cambio fijo, por ejemplo, ¿no? Te lo hemos conversado. Caso de Bolivia, ¿no? 6.89 bolivianos por dólar. Ahora, otra cosa es que no tengan suficientes dólares para abastecer el mercado y entonces tienen que restringirlo y asignarlo de una manera política, ¿no? Diciendo quién puede tener acceso a los dólares y quién no, ¿no? Pero es régimen de tipo de cambio fijo, eso es una política cambiaria. En el caso de Perú tenemos una política de flotación sucia. La política comercial básicamente tiene tres instrumentos. Los aranceles, cuánto más yo le voy a cobrar a un producto que entra del extranjero, y esto lo puede hacer por distintas razones. Pueden haber barreras no arancelarias, es decir, yo pongo ciertas cuotas de importación o pongo ciertos requisitos que deben cumplir los productos que ingresan al país, ¿no? No tiene que ver con aranceles, tiene que ver con consideraciones no arancelarias. Y después puedo tener algún tipo de beneficio para promover las exportaciones no tradicionales, que es el caso del drawback en el país, ¿no? En el lado derecho podemos ver qué ha ocurrido con los aranceles, y lo que hemos visto es una reducción significativa. También lo observamos cuando hablamos de la política fiscal, porque es un instrumento fiscal, ¿no? Y ha habido una reducción significativa de los aranceles. Esto es bueno porque esto potencia la integración del país, y mientras más exportemos y más importemos, quiere decir que estamos siendo más eficientes en la producción. Y ustedes pueden ver las barras, que es este nivel de apertura comercial. ¿Cómo medimos la apertura comercial? La medimos en la suma de exportaciones más importaciones divididos entre el PBI. Y lo que vemos es que hemos tenido un aumento significativo en la última década, ¿no? Es cierto que en los últimos años hemos tenido una pérdida de apertura comercial, pero no por tema arancelario, sino básicamente por las mismas dinámicas del sector real. ¿Qué pasa en el mercado de importaciones? El mercado de importaciones quiere decir que el precio internacional es más bajo que el precio local. En este gráfico vemos, ¿no?, un producto cualquiera, la demanda local y la oferta local. El precio doméstico está muy por encima del precio internacional. El precio internacional hay que ponerlo en términos locales. ¿Y cómo lo ponemos? Es el precio en dólares multiplicado por el tipo de cambio y por el arancel, la tasa arancelaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el arancel es 10%, yo tengo que multiplicar a este precio internacional multiplicado por el tipo de cambio nominal por 1.1, ¿no? Eso me da mi precio local, que considera tipo de cambio, y el arancel. ¿Qué pasa si yo subo el arancel? El precio local se va a incrementar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener mayor producción local, pero menos importaciones, porque la demanda va a disminuir. ¿Es esto bueno para la economía? Estamos ayudando a los productores locales, pero estamos castigando a nuestros consumidores. Luego vamos a comentar los distintos argumentos que existen en las teorías de si debemos hacer esto o no. Pero este es el efecto concreto, ¿no? Si hay un aumento del tipo de cambio, ocurre exactamente lo mismo. El precio en soles se incrementa y los productores locales van a poder ofrecer más de ese producto. En el mundo de las exportaciones pasa exactamente lo opuesto. El precio internacional está muy por encima del precio local. Entonces nosotros exportamos este producto. De igual forma, ¿no?, esto es el precio internacional en dólares. Y la oferta local, ¿no?, es bastante mayor a la demanda local. En el caso de commodities, por ejemplo, usualmente la demanda local es muy pequeña, casi inexistente, y todo esto se utiliza para exportación.
Si nosotros mezclamos nuestros mercados de importación y nuestros mercados de exportación, vamos a tener nuestra balanza comercial, que es un elemento fundamental para determinar el nivel de tipo de cambio de nuestra economía, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando analizábamos el mercado cambiario, oferta y demanda, básicamente estos dos componentes son fundamentales. ¿Debemos proteger o no a nuestra industria local? Ahí tenemos varias teorías, ¿no? La vieja escuela, que dice que necesitamos aranceles para proteger a nuestros productores, y luego tenemos nuevas corrientes, ¿no? Una que nos habla de comercio intraindustrial y dice que se producen televisores y autos, y que en Alemania se producen autos, pero también se consumen autos japoneses, norteamericanos, ¿no? Y que esto requiere entonces cierto nivel de protección, ¿no? Para no desplazar a la industria local. Relacionado con esto está el concepto de industria naciente, ¿no? Quiere decir que al inicio nuestra industria requiere cierta protección hasta alcanzar cierta escala. Y una vez que alcanza cierta escala y sus costos medios han bajado, entonces ya puede competir frente a productores extranjeros, no solo localmente, sino a nivel global. Entonces hay que proteger a nuestra industria local para hacerla fuerte y que compita con productores extranjeros local y externamente. Del lado del liberalismo tenemos las teorías de las ventajas competitivas, y estas pueden ser absolutas o pueden ser comparativas. Y la idea es que nosotros tenemos que dejar libremente a que las fuerzas de mercado determinen si somos buenos produciendo uno u otro bien o servicio. Y esto nos va a llevar a un proceso de especialización. Vamos a importar lo que no somos buenos produciendo y vamos a exportar los que somos muy buenos. Y al final toda la sociedad gana en su conjunto. Un tema fundamental que hay que tomar en cuenta, viendo las interrelaciones entre la política monetaria y la política externa, la política comercial, es que no podemos tener estas tres cosas a la vez. No podemos tener libertad de movimiento de capitales, tener un tipo de cambio fijo y una política monetaria independiente, es decir, que yo fijo mi tasa de interés de acuerdo a mis conveniencias. Estas tres cosas a la vez no se van a tener. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos tipo de cambio fijo, es decir, no hay expectativas de devaluación, el spread está determinado. La tasa de interés internacional la fija la Reserva de Estados Unidos, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, si yo quiero tener una tasa de interés muy alta, lo que significa es que me van a empezar a entrar dólares en mi economía. Si me entran dólares a mi economía, yo voy a tener problemas para mantener ese nivel de tipo de cambio. Resultado, si yo quiero poner mi tasa de interés muy alta, entonces tengo que impedir la entrada de capitales. Tengo que poner control de capitales. Exactamente, si yo quiero poner la tasa de interés muy por debajo de la Reserva Federal, se me van a salir los dólares y me van a generar un problema interno. Entonces tengo que impedir que salgan los dólares de mi economía. Si yo quiero tener mi tasa de interés y libertad de capitales, entonces tengo que dejar mi tipo de cambio suelto. Tiene que ser flexible, ¿ya? Estas tres cosas no se pueden tener. Y esto es importante desde el punto de vista del diseño de una política económica integral. Finalmente vamos a hablar cómo se determina el tipo de cambio, de qué depende nuestro tipo de cambio de equilibrio, ¿ya? Aquí lo que podemos ver son los tipos de cambio de países en América Latina, ¿ya? Ponemos un índice de 100 para poder comparar con la misma escala. Y lo que vemos es que en estos países, salvo el caso de Chile, ¿no?, en el resto de los países, en el tiempo hemos tenido cierta apreciación del tipo de cambio, ¿no?
mientras que en Chile han tenido una depreciación de su tipo de cambio. Esto es considerando, ¿no?, el 1 de enero igual a 100, 1 de enero del 2022 igual a 100. ¿Ya? ¿Qué pasa si nos comparamos con nuestros socios comerciales, ¿no? Los principales socios comerciales del Perú, ¿no? Europa, China, Japón, el propio Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene el dólar, que es la moneda con la cual nos comparamos, entonces sería una línea, ¿no?, constante en 100, ¿no? Por eso no lo presentamos. Aquí lo que vemos es que mientras en el resto de nuestros socios comerciales respecto al dólar han tenido una depreciación, en el caso del Perú hemos tenido una ligera apreciación. Nuestro tipo de cambio ahora ha caído, necesitamos menos soles para comprar dólares, mientras que en Europa necesitan más euros para comprar dólares. Nos hemos fortalecido frente a nuestros socios comerciales. Eso implica que nuestras exportaciones, si entran a competir en estos mercados, están en menores condiciones, ¿no? Ha empeorado ligeramente las condiciones de nuestras exportaciones. Si observamos qué ha ocurrido con el tipo de cambio en el Perú los últimos años, vemos una gran volatilidad, ¿no? Un aumento importante del tipo de cambio hasta 4.13 soles por dólar en el 2021 por la entrada del gobierno de Castillo y el aumento de la incertidumbre política que afectaba la confianza de los agentes, y esto motivó salidas de capitales, ¿no? Los ahorristas peruanos dijeron: no quiero ahorrar en Perú, voy a ahorrar en el extranjero. Después, el tipo de cambio empieza a estabilizarse y empiezan a actuar otros elementos, ¿no?, positivos y negativos, que le dan volatilidad al tipo de cambio. Y finalmente vemos cierta estabilidad y un tipo de cambio que ha fluctuado entre 3.7 y 3.8 soles por dólar, ¿no? Ahora, este tipo de cambio nominal depende de qué está pasando en el largo plazo, ¿no? Puede que nuestro tipo de cambio suba mucho por incertidumbre, aunque las variables fundamentales de largo plazo se mantengan sólidas, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Esta es una estimación de cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Y lo que nos dice la teoría es que depende de 3 elementos muy importantes, ¿no? Uno, los términos de intercambio. Para un país productor de materia prima, los términos de intercambio son fundamentales. El otro elemento tiene que ver con un comparador de productividades, que tanto nos está yendo frente a el benchmark internacional, ponemos en este caso Estados Unidos, y luego una variable financiera, ¿no? Una del sector real, productividad relativa, y una financiera, que puede ser diferenciales de inflación o diferenciales de tasa de interés. En este ejercicio puntual se escoge diferenciales de inflación. Y lo que nosotros vemos para esta estimación del tipo de cambio de equilibrio es un buen ajuste. Y nuestro tipo de cambio actual está muy alineado con el tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Si nosotros graficamos este tipo de cambio de equilibrio frente al tipo de cambio observado en el mercado, vemos claramente que cuando hay incertidumbre política, el tipo de cambio observado, transado, se diferencia del de equilibrio. Cuando la cosa se normaliza, el tipo de cambio converge al tipo de cambio de equilibrio. Lo relevante de la certidumbre y la confianza es que nuestro tipo de cambio va a estar alineado con el de equilibrio. Y esto reduce la volatilidad. La volatilidad en las variables financieras, y en este caso el tipo de cambio juega este doble rol en el lado real y financiero, esa volatilidad es mala para el crecimiento de largo plazo. Muy bien, con eso terminamos nuestra clase sobre sector externo y política comercial, y la siguiente clase vamos a entrar al análisis de la oferta, la demanda agregada y las condiciones de los ciclos económicos. Que tengan un buen día.